ocultos e interesados móviles para reemplazar a su primo el príncipe Juan Carlos en el trono de España a través de la nieta del dictador. Y a la nieta el deseo de convertirse en princesa casándose con un nieto del rey Alfonso XIII. Políticamente este enlace pasará a la historia como la boda de otro conspirador. Porque aunque cuando se celebra la incógnita sobre la sucesión a la jefatura de Estado está ya despejada en la persona del príncipe don Juan Carlos, hay quienes piensan que aún se puede torcer no solamente el curso de la historia, sino la voluntad del general, minado ya por la enfermedad y por la edad. ¿Colaboró Alfonso de Borbón en esta conspiración y en estas maquinaciones? Posiblemente sí, y no siempre con su silencio. Porque él nunca aceptó la renuncia de su padre, el infante don Jaime, a sus derechos al trono de España. Y eso que aquella renuncia fue hecha cuando don Jaime aún ni siquiera se había casado. Alfonso de Borbón-Dampierre nace en Roma el 20 de abril de 1936, un año después de que sus padres, el infante don Jaime, sordomudo, y doña Emanuela Dampierre contrajeran matrimonio, y 3 después de la renuncia de aquel. La trayectoria vital de Alfonso fue problemática desde el comienzo. Pese a los ruegos de su abuelo Alfonso XIII, el Papa Pío XI no quiso bautizarlo, quizá para evitarse fricciones con la naciente República Española, teniendo que hacerlo el cardenal Pacelli, más tarde Pío XII. La infancia de Alfonso, como la de su hermano Gonzalo, no pudo ser más desgraciada. En 1945, Emanuela abandona a don Jaime para casarse con el italiano Antonio Sozzani, el bello Tonino, que le ofrece la seguridad económica que el infante de España no podía darle. Comienza entonces el peregrinaje, triste peregrinaje de Alfonso y Gonzalo por colegios, internados y hoteles de media Europa sin encontrar un hogar que poder llamar suyo, lejos de su patria, que además no conocen. En la primera entrevista de don Juan con el general Franco en 1947 a bordo del Azor, el general accede que vengan a estudiar a España los hijos del conde de Barcelona, pero no así los hijos de don Jaime, Alfonso y Gonzalo, que quedan bajo la tutela de la reina Victoria Eugenia. Mientras tanto, don Jaime vuelve a contraer segundas nupcias con la cantante austriaca Carlota Tiedemann, matrimonio que duró hasta que ella le mató de un botellazo en la ciudad suiza de St. Gallen, cuando ambos se recuperaban de una intoxicación etílica. Desde el mismo día de su bautizo, la imagen de María del Carmen fue puesta por el nodo al alcance de todos los españoles. Las cámaras del régimen nos mostraron tanto los agasajos de que la nietísima era objeto, como sus paseos por los jardines de El Pardo. Sin olvidar las apariciones junto al abuelo y las alegres jornadas veraniegas de la familia. Y es posible que el nombramiento de fallera mayor infantil produjera en María del Carmen el secreto deseo de subir un día a un trono de más amplias perspectivas. En septiembre de 1954, Alfonso y su hermano llegan por primera vez a Madrid, y desde la capital se trasladan a Bilbao para que Alfonso estudie la carrera de Derecho en Deusto. Solo 2 aristócratas vizcaínos acogen a Gonzalo y Alfonso de Borbón cuando llegan a Bilbao: el marqués de Ribadulla y la marquesa de Aridulce, ambos a petición de la reina Victoria Eugenia, a quien sus nietos han acudido pidiéndole que interceda por el vacío tan enorme que se le está haciendo en España. Alfonso estuvo marcado desde su juventud por un destino trágico. En el verano de 1955 tiene un accidente de coche en el que resulta gravísimamente herido. Después de pasar un verano en Windsor perfeccionando el inglés, los 2 hermanos, Alfonso y Gonzalo, que carecen de medios económicos, emprenden el regreso a Suiza, a Lausanne,
para estar junto a su abuela a bordo de un modesto 600. Como carecen de medios y no tienen dinero ni para hoteles, solo para bocadillos, deciden cubrir el trayecto de un solo tirón, salvo el paso por el estrecho a bordo de un ferry. Cansados, agotados, desnutridos, sin haber dormido, don Alfonso, que es el que conduce, se queda dormido y choca violentamente contra un árbol cuando ya está en Suiza. El coche queda totalmente destrozado. Con muletas, Alfonso regresa a Madrid para ingresar en el Colegio Mayor San Pablo. Allí conoce a Fernando Schwartz y Landelino Lavilla, componentes de un grupo llamado La Oveja Negra. En 1956, Alfonso se entrevista con Franco. El general, que le pregunta si conoce la ley de sucesión, Alfonso le contesta afirmativamente, nada le dice de su ya firme decisión de elegir a Juan Carlos. Y Alfonso empieza a concebir esperanzas de ser el sucesor de Franco a título de rey. Il y a un régime actuel qui est celui du général Franco qui a voté une loi de succession, un référendum national en 1947. Cette loi donne des conditions pour la succession au trône d'Espagne. Elle exige que le prince qui succédera soit de sang royal et 30 ans accomplis et soit espagnol naturellement. Je suis évidemment dans ces conditions. J'appartiens à la famille royale, je suis espagnol et je vais avoir bientôt 30 ans. En el Bernabéu, Alfonso conoce a Raimundo Saporta, que le presenta a José Solís. El ministro le anima a que, al término de sus estudios, se diplome en Derecho Sindical. Pero Alfonso desea trabajar. Por orden de Franco, a través de Carrero Blanco, ingresa en el Banco Exterior. En abril de 1969 muere en Lausana la reina Victoria Eugenia. Alfonso sufrió un inmenso dolor. Adoraba a su abuela. Mientras ella vivió, los protagonistas de este culebrón histórico siguieron interpretando, de grado o por fuerza, los papeles que el destino les había asignado. Franco no se pronunciaba en cuanto a su sucesor. Don Juan esperaba en Estoril a que Franco lo hiciera rey. Juan Carlos, en medio de Franco y de su padre, aguardaba en la zarzuela. Y Alfonso conspiraba contra Don Juan y contra Juan Carlos. Pero cuando la reina Victoria Eugenia, que era quien controlaba todo hasta ese momento, se muere, el dictador se pronuncia. Don Juan Carlos gana. Don Juan pierde. Alfonso de Borbón se queda con la nietísima y la nietísima se cree el cuento de la Cenicienta y el Príncipe Azul del movimiento y ya se cree y se sienta reina de España. El 22 de julio de 1969, Juan Carlos era proclamado por las Cortes como sucesor. Alfonso está presente en la ceremonia de aceptación. ¿Crees tú, había dicho Juan Carlos a su primo Alfonso, que tu padre se declarará en contra de mi nombramiento? Alfonso no fue a París para convencer al infante. Lo harían unos emisarios del régimen, Mariano Calviño y Baldomero Palomares. Estos dos emisarios lo hicieron llevando unas propuestas económicas para el infante don Jaime que, al menos de una manera transitoria, podía mejorar en algo su vida y su maltrecha economía. Y siempre lo hicieron como se hacían las cosas en aquella época, con el dinero de los contribuyentes. Don Jaime firmó un documento aprobando el nombramiento de su sobrino Juan Carlos, que perjudicaba de una manera terrible a su hermano el conde de Barcelona. Meses más tarde, López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores, llamó a Alfonso para ofrecerle en nombre de Franco el puesto de embajador de España en Suecia. Era un premio de consolación por su buen comportamiento al ser elegido su primo para futuro rey de España.
¿Se trataba de alejarlo de Madrid? En enero de 1970 llega Alfonso a Estocolmo con 20 grados bajo cero. Serían tiempos difíciles para el nuevo inquilino de aquel palacete que perteneció al príncipe Carlos de Suecia y que ahora ocupaba la embajada de España. Eran los días del proceso de Burgos. El primer ministro se llamaba Olof Palme. Así las cosas, llega a Estocolmo, era el mes de septiembre de 1971, el doctor Martínez Bourdieu. Venía acompañado de su esposa, de unos amigos y de su hija María del Carmen. ¿A qué se debió aquel añadido de Mari Carmen en aquel viaje, previsto en principio como viaje profesional de Marqués de Villaverde? Pues posiblemente a que esto debió de cocerse en el Palacio del Pardo entre doña Carmen, su hija, la marquesa de Villaverde, y el propio marqués, que andaban pero que muy disgustados, primero por el fracaso sentimental de Mari Carmen en su noviazgo con Jaime Rivera, y lo que es más grave, muy disgustados por el apasionado romance que ésta había mantenido con Fernando de Baviera, un primo del príncipe don Juan Carlos, a quien el propio general Franco llamó como jefe de la Casa Real, que consideraba, para pedirle que él exigiera a su primo Fernando Baviera que dejara en paz a su nieta Mari Carmen. Alfonso no permitió que los marqueses ni su hija se alojasen en otro lugar que no fuera la embajada. ¿Qué ocurrió entre aquellos muros del palacete y durante aquellos días de turismo? Alfonso en sus memorias lo resume de una forma muy cursi y romántica. De pronto, en la noche polar, la vi aparecer como un rayo de sol español. ¿Se enamoró tan perdidamente como dice? Él ciertamente, y a mí me manifestó en repetidas ocasiones, que él estaba enamorado, que estaba profundamente enamorado. También es cierto que por toda su historia personal y todas las situaciones por las que había atravesado, era una persona necesitada en esos momentos de afecto y además pues con edad suficiente para pensar en organizar su vida. Por parte de Mari Carmen, pues ella misma y en repetidas ocasiones pues ha manifestado, y yo tengo pues documentación que así lo acredita, que ella no sabía si realmente estaba enamorada o no, que lo que creía es que estaba ilusionada y que en esos momentos realmente pues tenía una gran ilusión pues por todo el ambiente que le rodeaba y por el personaje con el cual pues había entablado pues estas relaciones. A los 15 días de aquel primer encuentro, Carmen vuelve a Estocolmo, ahora sin sus padres, acompañada de una señora amiga de la familia. Iba a llevar el sí a Alfonso. Su padre, el marqués, se lo había aconsejado así. Yo coincidí con Mari Carmen a bordo del avión en el que viajaba a Estocolmo en compañía de Nené Madrigal, la hija de Nieto Antúnez, y la encontré realmente transformada, ilusionada posiblemente por convertirse en princesa, nerviosa, pero sobre todo la encontré que se sentía liberada de la tutela paterna que tanto la había hecho sufrir por su oposición tan tremenda a su noviazgo con Jaime Rivera y a su apasionado romance con Fernando Baviera. Con la embajada a cal y canto, los periodistas estaban ya sobre el asunto, Mari Carmen, 20 años, y Alfonso, 33, se convertían oficialmente en prometidos. A los 3 meses, el 14 de diciembre, se anunciaba el compromiso. Y el 23 tenía lugar la ceremonia de petición, en la que se fijó el 8 de marzo de 1972 para la boda.
Nunca tanto en tan poco tiempo. Con el anuncio de este compromiso realizado por el infante don Jaime desde París, comenzó el baile de los títulos. Don Jaime se autotitulaba a sí mismo como jefe de la Casa Real Española, que lo era don Juan, y a su hijo le trataba primero de Alteza Real, de príncipe, de Borbón, de duque, cuando solamente era excelentísimo señor por ser embajador de España en Suecia. Pero desde el Palacio del Pardo se empezaron a cruzar las invitaciones respetando estos títulos ilegales. Respecto al título, parece ser que efectivamente hubo algunas pretensiones de dispensarle un tratamiento de príncipe de Borbón que resultaba poco aceptable, poco decoroso desde el punto de vista de la propia tradición institucional y además profundamente equívoco cuando afortunadamente la expectativa sucesoria había estado ya despejada, se había predespejado en virtud de la designación de don Juan Carlos. Con motivo de su enlace, Alfonso y María del Carmen estaban en todas partes, agasajados por todo el mundo y en las primeras páginas de todos los periódicos. Mientras tanto, Salvador Dalí, que lo mismo era republicano, que franquista, que monárquico, pintaba el retrato ecuestre de la princesa María del Carmen, regalo de la familia de la novia a Alfonso. La presencia del infante don Jaime era poco menos que obligada en la boda de su hijo. Pero había un inconveniente. En España no se permitía la presencia de su segunda esposa, doña Carlota, no solo porque no estaba casado por la iglesia, sino porque en la boda estaría presente doña Manuela de Dampierre, madre de Alfonso. Para que doña Carlota autorizara el viaje del infante, se viajó a París con una maleta con dinero que permitió que don Jaime no solamente pudiera estar presente en la boda de su hijo, sino que pudiera realizar uno de sus sueños, regresar a España después de 40 años de exilio. A las 6:10 de aquella tarde del 3 de marzo de 1972, salía Carmen del palacio del brazo de su abuelo y padrino, camino de la capilla. El vestido de la novia había sido diseñado por Balenciaga, su última obra, pues fallecería meses después, y estaba realizado en Santún con florecitas bordadas en pedrería. Llevaba un velo de tul sujeto por una valiosa diadema de esmeraldas, regalo de sus abuelos maternos, el general y la generalísima. Y a las 7 menos cuarto los novios repetían ante el cardenal arzobispo de Madrid, doctor don Vicente Enrique y Tarancón, los 3 síes: sí quiero, sí me otorgo, sí recibo, que marca la liturgia del matrimonio católico. Entre los testigos del novio figuraban los entonces príncipes de España, Juan Carlos y Sofía, así como el infante don Jaime y Gonzalo de Borbón-Dampierre, padre y hermano del novio respectivamente. Se habían cursado invitaciones a todas las casas reales y jefaturas de Estado, solo respondieron los príncipes de Mónaco, la Begún madre, el príncipe Bertil de Suecia y sus sobrinas Cristina y Desirée, que lo hacían por deferencia a Alfonso, embajador de España en su país, Imelda Marcos, los hijos de Stroessner y las hijas del presidente de Portugal. Somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. El ministro Borrell responde en más que palabras a preguntas sobre este tema y otros asuntos de la actualidad política. Después, debate sobre las próximas elecciones municipales, con candidatos a alcalde del PSOE, Juan Barranco por Madrid y Odón Lorza por San Sebastián. Del Partido Popular, Enrique Lacalle por Barcelona y Teófila Martínez por Cádiz. Y de Izquierda Unida,
Julia Madrazo por Bilbao y Antonio Romero por Málaga. El lunes en Más que Palabras, a las 11:30 de la noche, con Mercedes Milá. Más manchas difíciles a la primera. Nuevo Skip Acción Total. Elimina más manchas difíciles a la primera. La próxima vez, instale en su coche bujías Bosch. Bosch, líder en productos para el automóvil. Llama al Teleoca 906 30 40 30 y responde a la pregunta. Podrás ganar 500.000 pesetas. Apúntalo. 906 30 40 30. Allí estaba doña Emanuela de Dampierre, de la que don Jaime se había divorciado hacía 30 años y a la que seguían titulando Su Alteza Real la Duquesa de Segovia, aunque ambos se habían vuelto a casar, si bien civilmente. A la boda asistieron más de 2.000 invitados. Si hoy se publicara la lista, independiente de constituir una sorpresa, estoy seguro que muchos de los asistentes a aquella boda no me lo perdonarían. De todas formas, no todos fueron tratados por igual. Hubo dos categorías. Los más importantes, que participaron en la cena de gala en la primera planta junto y en torno al general Franco, a los príncipes de España y a la familia de los novios, y otros de segunda categoría que ocuparon sitio en el patio bajo unos toldos que no mitigaban el intenso frío de aquel día. Allí estaban, por supuesto, todos los sobrinos del general, hijos de su hermana Pilar, entre ellos su sobrina, la sobrina Roja. También había folclóricas, modistos, empleados de Iberia, de la que la novia había sido también una empleada muy especial, médicos de la paz, por lado del Marqués de Villaverde, y otra serie de personas muy difícil de catalogar. Como Alfonso seguía sin título auténtico, la familia de Franco pidió ayuda a Juan Carlos, que solicitó a su padre uno de la Casa Real Española. Así, el 20 de noviembre de 1972, Franco firmaba un decreto por el que se concedía a Alfonso de Borbón y Dampierre, y a petición de Su Alteza Real el Príncipe don Juan Carlos, el título de Duque de Cádiz con el tratamiento de Alteza Real para él y sus descendientes. Lo que no parece que estuviese en absoluto dentro de la tradición de la corona española, que es enormemente restrictiva, como es sabido respecto a estos tratamientos, no estaba en esa tradición, ni se seguía del otorgamiento del título de Duque de Cádiz el tratamiento de Alteza Real, que se dispensó de una forma gratuita o discrecional en favor del pobre y tristemente desaparecido Alfonso de Borbón. 2 días después, Su Alteza Real María del Carmen Martínez Bordiú daba a luz a su primer hijo. Luego el matrimonio tendría un segundo varón. Pero ni los hijos, ni los títulos, ni la opinión pública, ni siquiera la memoria del abuelo, que ella había muerto, impidieron que Su Alteza Real la Duquesa de Cádiz decidiera abandonar a su marido. Y para ello eligió quizás el día menos apropiado, el día que Alfonso de Borbón estrenaba su casa en Puerta de Hierro, el primer hogar que él tenía en toda su vida. Y para ello Mari Carmen también eligió la hora menos apropiada, la hora de la cena, cuando dirigiéndose a Alfonso de Borbón, su marido, le dijo: mañana voy a abandonarte. Y Su Alteza Real la Duquesa de Cádiz se fue para siempre. Se iría más allá de los Pirineos, a París, para convertirse ella, Su Alteza Real la Duquesa de Cádiz y Princesa de Borbón, primero en la amante y luego en la esposa de un anticuario llamado Jean-Marie Rossi. Y aunque abandonó a sus 2 hijos, uno de ellos murió trágicamente después de marcharse ella, quiso tener uno con su nuevo hombre, ya que deseaba un fruto de su amor verdadero.
A Mari Carmen no le importó ser presentadora de televisión e incluso manifestar que lo que ella realmente quería hacer era una chica Almodóvar. Ella, precisamente ella, que había querido ser reina de España. Aquí empieza la Avenue Georges V, donde se encuentra la Casa de Valenciaga, y también la Avenue Montaigne, esa calle que representa el lujo parisino, con las casas de alta costura, sus joyerías, sus restaurantes a la moda y sus grandes hoteles. Alfonso de Borbón, ya que no pudo subir al trono de su abuelo, intentó ser pretendiente al trono de Francia, aspiración que mantuvo hasta el 30 de enero de 1989, cuando murió decapitado en las blancas pistas de Beaver Creek en los Estados Unidos.